el ser antiguo, con lecturas como la Ilíada, o los relatos de batallas o los relatos de heroicidad, pues quedaba en él depositado el heroísmo para poder lanzarse a la vida, superar kármicamente los miedos. Y cómo eso contrasta enormemente con la sociedad actual. Pero estamos cambiando, está cambiando todo. Entonces, bueno, pues en el fondo queda esa rectificación aquí en la tierra de todo aquello que también ha quedado en los cielos. Porque eso, no nos olvidemos, what we do in life echoes in eternity. O sea, todo lo que hacemos en vida también tiene su eco en la eternidad. Y ahí, para muestra un botón, el olvido de los distintos lugares también, y sobre todo nombres y funciones de las constelaciones celestes. Porque ahora podemos echar un vistazo al catálogo que se llama Messier, me parece. Bueno, hay muchas constelaciones, en el catálogo tolemaico hay 48. Y los nombres, sí, más o menos, han pervivido, pero el significado de estos y las constelaciones anteriores, las constelaciones de Egipto, y los nexos en común entre culturas, o las constelaciones prediluvianas. Es decir, todo ello que sirve para contar la vida y la muerte, todo ello que sirve para contar el mito, también ha quedado diluido en el paso del tiempo por dejadez de los seres humanos, ¿no? Entonces, antaño, oye, Hércules estaba pasando por, Hércules-Sol está pasando por esa constelación del Toro, ahí se enfrenta con Toro y Creta. Y luego, pues, Leo, pues el león de Nemea, y ahí obtiene su capa. Bueno, pues todas esas dinamizaciones del cielo permiten obtener la virtud del mismo. A eso se ha perdido. Esto es Giordano Bruno. Naturalmente, en cita, pues lo humildemente tratamos de trabajar con ello y de hacerlo prudentemente, muy prudentemente. Esto cualquiera del especulatorio puede decir que somos prudentes con ese tema, pero ¿por qué no puede ser de otra manera? Alguien preguntaba, varias personas han preguntado, mandando emails y todo esto, si en los cursos se trata Giordano Bruno. La respuesta es no. ¿En los libros se trata Giordano Bruno? La respuesta es sí. Y en el especulatorio se trata Giordano Bruno. La respuesta es se quiere. ¿Vale? Tony, yo no sé a qué te has reído. Porque hay lag y entonces creo, jajaja, no sé a qué te has reído. Te habrás reído algo risible. Aquí no voy a ser yo, ¿cómo es? Jorge de Burgos. El venerable Georgie. Lo llaman así, venerable Georgie. La risa. Del nombre de la rosa. Entonces, bueno, pues hemos hecho un repaso al deseo. No hemos hablado del anhelo, que sería el hermano desapegado del deseo, ¿no? El anhelo es una antesala. El anhelo, perdón, es una antesala. O sea, al final el anhelo va a estar... en el anhelo va a estar la decisión. Si actúas para que ese anhelo tenga una expresión física o si lo soslayas. En los dos casos los resultados son completamente distintos. Eventualmente el anhelo puede desaparecer, no es como el deseo, pero también puede ocurrir que se transforme en un deseo. Irremediablemente eso nos lleva a lo que hemos estado viendo, ¿no? Conclusiones. Bueno, conclusiones que nosotros como seres humanos obtenemos impasibilidad momentánea cuando estamos en un acto heroico, siempre y cuando se hayan cultivado la armonía y las virtudes durante tiempo, porque eso es lo que las afianza, porque estamos hablando de que la virtud principal es la prudencia. Si no se hace esto durante tiempo, no vale nada. Nada. Entonces, en ese supuesto, ya hay una posibilidad. Lo digo porque todo esto tiene una corriente de practicidad a la hora de pensar en el momento en el que estamos.
Por ejemplo, en el caso de la música, en el caso de la enseñanza del solfeo, el solfeo y todo lo que tenga que ver con el conservatorio ha llegado a su fin. Ahora mismo puede encontrarse retazos de ese fin en la cantidad de, eh, digámoslo así, en las personas que, o sea, digamos, la cantidad de empuje emocional y, o sea, del espíritu, ¿no? En la enseñanza que hace falta poner para que las cuestiones del solfeo, las cuestiones teóricas permeen, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Realmente tiene que hablar por sí mismo, igual que la música habla por sí misma y no hace falta que la expliquen como en el siglo XX. Tantísimas, no todas, ¿no? Tantísimas. Entonces, y el arte. Entonces, el arte pictórico. Al grano. El, la enseñanza, la didáctica de los conservatorios que eso ya es solamente cuestión de ver si muta o hacia dónde van todos, ¿no? Los que han recibido esa enseñanza, etcétera, etcétera, eh, da paso a unas redes de entendimiento de la música en las cuales no, o sea, el concepto per se ya tiene un sentido, ya tiene una resonancia interna al corazón, entendimiento de por qué se forma una escala con los números, qué es lo que se maneja entre los ratios numéricos de los enteros, todo lo que se ve en el curso de Aleph. Por ejemplo, cómo llevamos esto a entender a Kepler a comienzos del siglo XVII cuando nos traza sus armonías de los mundos, de las Harmonices Mundi, y buscando la geometría de los cielos, buscando la manera en la que el espíritu se expresa por la geometría, la redundancia de los planetas, la interválica de los planetas, la interválica musical. Todo esto es al final bueno, pues es el cambio que ocurre de facto, ¿no? En ello, no solamente hay un cambio hay de 200 años, 200 y pico años, hay mucho más. Pero pongo este ejemplo para que se entienda, del conservatorio, perdón. Pongo este ejemplo para que se entienda que todo es perecedero, pero hay algo que no lo es. La Sofía Pérez. Y es en ella que encontramos la calidez en el pensamiento que se traduce en una fortaleza del corazón, en un anhelo sano de sanar y, por supuesto, en que el deseo es solo una palabra, que finalmente es rectificada por la acción temerosa de Dios, prudente, justa, fuerte y templada. Sebastián, Tony. Oh, el monje que nos ríe. Mira, lo mencionaste antes, de otra manera, dijiste como guía, que no ríe o cosas así. Pero efectivamente, lo mencionaste, el venerable Jorge es el monje que no ríe. Es el Saturno. Curioso final tiene, ¿eh? Curioso final. Es un curioso final el suyo. ¿Qué tal, Aurora? Es un curioso final, el del venerable Jorge. A estas alturas no se hace spoiler a nadie. Si alguien no ha visto el nombre de la rosa, pues lo siento mucho. Pues lo siento mucho. Muere en las llamas de su propia biblioteca. Es curioso para un hombre ciego, ¿no? Morir bajo la luz abrasadora. Ese hombre había cometido un pecado grande. Bueno, hay mucho en el nombre de la rosa.
de las mejores obras que se han escrito y de las mejores adaptaciones que se han hecho al cine. Con Ethan Hawke y, bueno, y obviamente Sean Connery. Quiero recordaros, bueno, que esto lo hacemos cada jueves, Sebastián, Tony y yo, y el gusto que es que estéis por aquí. Este vídeo queda de forma evergreen. Eventualmente voy a colocar privados, voy a colocar privados varios vídeos solamente para quienes han hecho los cursos de Aleph y Beth. No todos, naturalmente, porque esto es un escaparate para la escuela de Cítara, pero creo que el canal a lo mejor puede llegar un poco a la saturación. Entonces algunos de ellos estarán en privado. Yo como comentario, no tengo prisa para eso, ninguna, pero como comentario, diré que compartan estos vídeos, compartan el perfil de Instagram también, Pythagorean School, y háganlo con aquellos con los que tienen una transferencia, con aquellas personas que tienen una unión y que no necesitan con esas personas justificar nada, hablar en demasía. Compártanlo y se lo agradecemos enormemente. Dice Sebastián, la identificación con la sabiduría es una de las más tristes caídas. El espíritu es libre y liviano, por eso aún después del mayor esfuerzo el guerrero ríe y festeja. Esa es la espiritualidad viva. Qué bonito. Me gusta mucho. La identificación con la sabiduría es una de las más tristes caídas. ¿Quién se identifica con la sabiduría? Me pregunto eso. Eso está en... Claro, el hombre también también Palpatine o Darth Sidious, también Saruman, el Señor de los Anillos. Claro, la identificación con la sabiduría son las más tristes caídas. Y es verdad que todos tienen caídas estrepitosas. Mira qué curioso, porque Palpatine cae y se funde como una polilla en el fuego del conocimiento. Como Ícaro, se quema el sol. Análogamente, sucede con el venerable Jorge, que se quema en la librería. Curioso. Saruman no se quema. No recuerdo, el final es en la comarca, creo recordar, con que le apuñala Grima, ¿no? Bueno, tiene una alegoría eso con la lengua de serpiente, puñal, es la lengua. Y el propio Saruman tiene como virtud la elocuencia, bueno, la magia que tiene en la palabra, ¿no? Dice, no dejes que hable. Pues es muerto por cometer un error con su don. Ojo, eso es otro tema. El cometer errores, este es tema para el siguiente Puertas Abiertas, cometer el error con el don de uno. El don es algo prestado, es temporal, no nos lo llevamos al más allá. Entonces, si llega con el contrato de aprovéchalo, en el buen sentido, llévalo hacia el bien, haz que de aquí crezca la vida, que la fuerza se regocije, que de aquí surjan héroes, pero no lo desperdicies ni cometas el pecado a través del don. Por ejemplo, alguien que sea capaz, pues eso, un don de la elocuencia, pues manipular a la gente, ¿no? Ese sería el error. Eso lleva al peor de los karmas. Entonces, sí, el mensaje lo voy a releer, que es un mensaje muy interesante de Sebastián. Dice, la identificación con la sabiduría es una de las más tristes caídas. El espíritu es libre y liviano, y por eso aún después del mayor esfuerzo el guerrero ríe y festeja. Y esa es espiritualidad viva. Yoda muere, y lo hace también Obi-Wan, fundiéndose en la fuerza. Se vuelve de repente invisible y se queda fundido en otro plano, que es el de la luz. Y fijaos la gran analogía de, oye, está la luz y está el fuego. Si la dirección ha sido hacia lo espiritual o la dirección ha sido hacia lo material. En los dos casos, como se cultiva el conocimiento, pero son dos acepciones completamente distintas en función a dónde se aplica y cómo se aplica, pues se acaba fundido en la fuerza de vida o consumido en los ardores del infierno. La idea del infierno viene por ahí. De hecho, pues supongo que
que Umberto Eco, cuando hace morir a este personaje, lo hace morir en su propio infierno de secretismo de libros. Lo hace morir en su infierno. Esto es similar a cómo muere Palpatine en su propio infierno de energía, ¿no? Muere en una suerte de plasma electromagnético, ¿no? Como los rayos que lanza el poder del lado oscuro. Entonces, bueno, de todo esto, pues al final sacamos muchos mitos, cómo se van desarrollando, ¿no? Así que sí. Bueno, y sobre el guerrero que ríe y que festeja. Y como el maestro que ríe también, ¿no? Como el maestro que ríe, Yoda que ríe. Y que festeja, el guerrero que ríe y festeja. A mí eso siempre me dibuja una imagen de, aunque hay gente que a lo mejor esta película pues le parece un poco banal, pero hay muchos elementos que son maravillosos. En la película de 300, cuando se están haciendo con el enemigo y están luchando, pero se están riendo. El enemigo no lo entiende, pero ellos están donde tienen que estar, que es en esas Termópilas. O sea, también fue un hecho heroico, ¿no? También está romantizado, pero eso tiene su sentido. Entonces se ríen en una circunstancia en la que otros seres humanos simplemente se desesperarían, pero ellos no. Están en las Termópilas luchando. Hablo de la película, insisto que para algunas personas será algo banal, pero es igual, estos momentos son muy brillantes. Y me recuerda a eso, cuando dice Sebastián del guerrero que ríe, yo me figuro esa situación. Esa situación. Es una situación vital bonita, ¿no? Es estar en el esfuerzo de algo y llevar una sonrisa. Entonces sí. Sí, persigan eso. El monje que no ríe es el que se identifica tanto que se vuelve un peso. Exactamente. Cuidado con esto. Porque, claro, como buen individuo de un signo de fuego, como es Sebastián, aquí lanza una advertencia a todos los individuos de aire, que es que el propio pensamiento a través de sus ideas no es la desembocadura del río. Para aquel de aire, la desembocadura del río no está en el propio aire. La desembocadura del río está... Y si es más aventuroso. Dice Tony, véanse primavera, verano, otoño, invierno y primavera, de Kinky Duke. Dice Sebastián, exacto, Yoda no se toma en serio ni a sí mismo. Y él es el más libre de todos. ¿Cuánto que aprender? Vale, pues la veré. Pues, efectivamente. Yoda se ríe, ¿no? También es otro arquetipo majo, el maestro que se ríe. Como es un arquetipo oriental que toma George Lucas y que lo traslada a la película, ¿no? Esto sí que lo tenemos más presente, ¿no? Yo creo que las películas lo han reflejado más. Refleja por un lado la impermanencia de las cosas y el no sometimiento al rigor, el rigor de Saturno. No olvidemos que aquí hay una vivencia de todo, del rigor, que podemos entender que los ayunos son parte de eso, y del disfrute. Entonces, ¿qué es la risa? El guerrero que ríe es Júpiter y Marte, por Dios. Ese es el guerrero que ríe, que está luchando y que se está riendo. Es Júpiter y Marte. Entonces, todo esto nos va a acabar llevando a al punto justo. Dice Ainhoa, ¿qué tal Ainhoa? Buenas y maravillosas tardes para todos, escuchar el vídeo. ¿Qué tal Ainhoa? Porque me acabo de incorporar, un abrazo grande. Sí, Ainhoa siempre deja algo para después. ¿Qué tal, bonita? Pues sí, realmente vamos a terminar ya. Ya hemos hecho hora y media y jamás hemos hecho tanto tiempo. Con esto lo dejamos. Tony y Sebastián, yo ya sabéis que espero las salutaciones finales. Y si queréis decir algo antes, pues adelante, ¿no? Y el próximo Puertas Abiertas vamos a hablar de no cometer el error con el don
con aquellos dones que uno tiene de nacimiento, ¿no? Esto, como veis, es completamente contrario a las... No contrario, es decir, es completamente distinto al ejercicio de las virtudes. Presumiremos que tenemos una facilidad para el trabajo de una virtud o de otra, eso es muy posible, pero depende mucho de nuestro nacimiento también, ¿no? De ahí, pues, un desperdicio conlleva un pecado, pero en el fondo, hablar de un don es hablar de... ¿Acaso, Tony, puedes llevarnos hacia la etimología? Pero la idea es que cuando tenemos una claridad en los sentidos de hacia dónde ir, porque lo dice en nuestra propia naturaleza, ¿no? Es aquello en lo que tenemos algo especial que nos permite, pues hay que desarrollarlo. El no hacerlo es cometer los mayores pecados vitales que hay. No hay excusa, el gregarismo no es una excusa tampoco para eso, no es los miedos que paralizan no es una excusa, pero el Luke Skywalker tiene que cumplir su destino, el Hércules también, todos tienen que cumplir un destino que permita que ese don, esa luz, encuentre su vía hacia la Tierra. ¿Qué es lo bueno de todo esto como colofón? Bueno, las películas, los mitos narrados tienen en el fondo una linealidad, en el sentido de que, ya sé que no, que es circular todo esto, pero tienen, y además se bifurca mucho, pero ocurren, al menos en nuestra imagen mental, ocurren en un momento y luego pues tienen un término. Lo bueno, lo bonito de estar vivo es que tenemos varias oportunidades. Que si sucede una, si se sucede un fallo, una caída, tendremos, si somos conscientes, tenemos la siguiente oportunidad a la vuelta de la esquina para redimirlo. Y después la siguiente. Y después la siguiente. Espero la salutación de Sebastián, solamente. Y como digo, de esto hablaremos, de no cometer el error con el don de uno, el Musa mediante, en el siguiente Puertas Abiertas el jueves que viene. Recordar los cursos de Aleph y de Bet, así como los libros de música hermética. Yo no he... Esto está puesto en el comienzo del vídeo, pero el vídeo editado, estos libros de música hermética, aquí los podéis ver. Ambos dos volúmenes, a mí personalmente me gustan mucho más esas ediciones. Con esto cerramos, pero es verdad que la edición en tapadura es maravillosa. A mí me gusta el color que tienen esos tapablandas, porque puesto al sol, bueno, esto es secreto del libro, Bueno, gracias Tony, gracias Sebastián, gracias a Auriga, Ainhoa, también ha estado por aquí, Acechador y todos los que estáis viendo, seguramente Carmen también, y bueno, un cálido abrazo. Que vaya.